Javier, voz policial dentro del Instituto Nacional es indignante. Municipio y gobierno no han entendido nada. Esto es 2012, 20 de agosto del 2012. 2012. ¿Quién estaba a cargo de la alcaldía en ese Salaquet, momento? Qué buena memoria tiene. gobierno de Francesco. Sebastián Piñera, y ella era candidata. Además, movimiento estudiantil muy potente todavía. Venía a la baja, eso sí, claro, el 2011, mucha fuerza, pero ya el 2012 comienza a bajar. Y aquí ya Carolina Toá lanza este tuit, que no es el único, ¿ah? Hay varios más que tenemos, porque, claro, hablaba acá del Instituto Nacional y aquí siguió. Presencia de carabineros en el Instituto Nacional está generando una situación de descontrol e inseguridad. Municipio debe ordenar su retiro. El 20 de agosto también de 2012. Ya, Claro. pero esto no es, ojo, no es contra Carabineros. Es No. contra una decisión política de que Carabineros De en una esa gestión, época de una ingresara gestión a un tomado municipal. Instituto Nacional. Eso es súper relevante, Francesco, porque hay que recordar que, por ejemplo, para ingresar a un colegio o a una universidad, en ese caso, debe contar con el permiso de, en el caso de la universidad, del rector, y en el caso de los colegios, del sostenedor, que en este caso es el La municipio Lo de tiene Santiago. que solicitar el sostenedor. Exacto. Claro. Es que ahí estaba toda la discusión en esa época si había que entrar o no había que entrar Sí, pues. a desalojar las tomas. Ya las tomas habían sido el pan de cada día en las manifestaciones de 2011. Sigamos viendo más. Sigamos pero, oye, revisando. Perdón, que Paulina ¿sabes quiere decir qué? algo. Yo creo que es importante destacar algo en esto. Ya. Es cierto que hay que tener, digamos, normas y tomar acciones en contra de estas situaciones, pero también hay que entender que hay jóvenes y niños ahí y que hay derechos Que se ven de vulnerados. ellos, claro, porque no son todos, ahí vimos 4 o 5 de overoles blancos y el liceo tiene 2000 alumnos. Entonces yo creo que esas críticas apuntan más bien a proteger no Sí. a los delincuentes, sino que a aquellos que están en una situación... No, y recuerde usted que cuando la Vera era alcalde de Providencia, ingresaron al Liceo Las Tarrias y quedó la embarrada de niños con lacrimógenos, quedó, me acuerdo a perfecto, eso me y ahí se refiero. empezó a cuestionarse, Entonces, ¿verdad? hay que ponderar muy bien cuando la acción policial en un colegio, en una Claro, lo que universidad pasa es es que la necesaria. tesis de Carolina Toá era que la acción de Carabineros iba a empeorar las cosas. Exactamente. Así, eso es lo que yo me acuerdo que No, era lo sí, que ella planteaba. Gabo, tenemos Sí, más. tenemos otro más. Escribimos a ministro Beyer, Harald Beyer, de esa época, pidiendo que interceda promoviendo diálogo con estudiantes de Santiago en vez de represión. El mismo día, ojo, el 20 de agosto 2012. La palabra clave en todos estos tweets tiene que ver con esto: la represión, que ella apuntaba directamente. Y ahí, claro, aparece Toá por Santiago. Ella era evidentemente candidata ahí todavía al municipio de Santiago. Por ejemplo, Pato, una pregunta. ¿Estos tweets, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Cataldo, complican a Carolina Toá? No, yo creo que ella perfectamente puede salir, que el contexto es muy distinto, en que ella siguió una línea clara. En esa época, yo comparto lo que acaba de decir Mirna, siempre se planteó que estamos en medio del movimiento estudiantil y ella planteaba justamente el diálogo como un mecanismo. Ahora estamos viendo, y por eso señalaba el retorno al octubrismo. El octubrismo es una vía insurreccional que no se sumó al acuerdo del 15 de noviembre. Cuando hablamos de octubrismo hablamos de que efectivamente el tema constitucional, la crisis del 18 de octubre del 2019, no se resuelve a través de mecanismos institucionales, sino que a través de vías insurreccionales y violentas. Si nos acordamos lo que dijo Sergio Mico y las presiones que existieron por parte del Partido Comunista para tomarse la moneda, ese es el octubrismo en Ya, clara. Patricio. Entonces, yo, disculpa, Sí, Francesco, dale. solamente para concluir. Entonces, Carolina Toá vive un contexto muy distinto en esa época y por lo tanto yo creo que hoy día, como señalaba Paulina, frente a los overoles blancos del Instituto Nacional, que yo creo que eso no es una prueba de ningún fuego. diálogo posible. Es sino una prueba de que- fuego para Es Carolina una Toá. Pero, prueba de espera, fuego. Patricio, tú dices, estos tweets no van a afectar a Carolina Toá, es otro el contexto. Así ¿Y es. qué pasa con estos otros, Gabriela Alegría? Aquí hay que poner atención, Francesco Este es Gacela, polémico. porque este sí que sí es polémico. Este es polémico. Este sí A que ver. sí. Gabriel Boric Font, 2014. Y Carolina Toá,
desalojó el Instituto Nacional. El diálogo duró solo mientras fue candidata. El doble estándar progresista, mi apoyo a los estudiantes. Oiga, ¿cómo nos dijo cambia el la vida? presidente Gabriel Boric Uno podía en ese decir tiempo. cómo nos cambia la vida o Bueno, no, Cristian sí. Monkever. Por la usted boca que muere el lleva pez. años en Oiga, política. estaba leyendo el diario también, porque en relación a este tema, y otra cosa es con guitarra. Bueno, Sí, el mismo presidente pues lo lo hemos señaló. dicho tantas veces. No, lo que pasa es que estaba viendo porque ayer los carabineros ingresó también al Instituto Nacional. Sí, po, pues. Sí. por petición de la alcaldesa. La alcaldesa O Irací, por lo menos dice, Sí. la nota O sea, del diario dice de la sostenedora. autoridad municipal. sostenedora. Me imagino Irací que... Hasler, Partido Comunista. Parece que es Rocco el que pide la... Ah, ya, el encargado Sí, del área sí, de educación sí. en el municipio. Pero institucionalmente la Rocco, alcaldía. o sea, Rodrigo Rocco, el que yo decía. ¿Rojo? Rocco. Ah, ya, Rocco. que fue presidente no, de la también. FED. Es que la alcaldesa Le dije, también ¿qué es está rojo. Ese haciendo rojo pide otras casas, el rojo pero Edward no Saquín? esto. No, es rojo. Ya, pero Cristian, ¿cómo analiza usted este tuit? Si, vámonos al tuit. No, mire, si en el fondo decir que no va a afectar, claro que afecta, es complicado, es enredado, la historia te condena, los twitters te condenan, uno se hace esclavo Ya, de sus pero aquí es el palabras. presidente. Por eso lo digo, me imagino que habrán conversado esto previamente. Pero aquí hay una acción, Alguna yo creo, conversación Cristian. mínima tienen que haber habido. Aquí hay una acción, yo creo, porque aquí Carolina Toá derechamente desalojó el Instituto Nacional. ¿Irá a dar la misma orden, por ejemplo, como ministra del Interior para desalojar el Instituto Dos Nacional? años después, Gabo, qué importante esa Sí. fecha. Dos Dos años años después. No me cabe la menor duda que lo va a hacer. Oye, lo No le va a grave quedar de otra que esto hacerlo. es que llevemos 10 años con este tema. Yo Eso. creo que ahí hay que poner Buen el punto. acento, más que Buen en los punto. tweets, porque yo creo que cada tweet corresponde a una época, a un momento. Ahí el presidente tenía otro rol, Carolina Toá era la alcaldesa, tenía el rol de sostenedora del colegio, ella también tenía que garantizar en ese rol la seguridad de los alumnos. No, yo no recuerdo, o sea, recuerdo el hecho, no sé precisamente ese día que habrá ocurrido, pero yo creo que todo hay que analizarlo en el contexto que ocurrió y en los roles que cada uno tenía en su momento, que no significa cambiar de posición ni de opinión, sino que cuando tú tienes un rol también tienes que actuar de acuerdo a eso. Y yo creo que lo terrible es que llevemos 10 años con un Instituto Nacional que era el primer foco de luz de la nación. Absolutamente, Yo estudié en el Liceo 1 y teníamos una buena relación con el Instituto Nacional y ver nuestros colegios emblemáticos donde se formaba a los futuros presidentes de Chile. En ese tiempo nadie formaba presidenta. Ahora, pero Paulina... que de verdad a mí me da mucha pena porque antes los niños, los jóvenes, hacían fila para entrar a estos colegios y hoy día sobran vacantes. Y parte de es muy eso triste es porque hay un lo que ha pasado. desorden, No, una porque tragedia. no se ha priorizado finalmente el foco educacional, sino que tenemos ya focos delictuales dentro de los colegios. Y a mí Exacto. eso es lo que Por me eso es parece tan de mayor relevante gravedad. el rol, las decisiones, cómo ejecute lo que tenga que hacer en esta materia Carolina Toá, que es nuestra ministra del Interior ahora de esta república. Y pregunto, porque el presidente en su discurso ayer dijo, y miró a su gabinete, que justamente lo tenemos acá, y él dice, yo sé que he tenido diferencias con ustedes en el pasado. por supuesto. En el fondo no está hablando de esto, Claro. ¿o no? Libardo. Por supuesto, está dando cuenta de eso. Pero el presidente Lago ya le había tirado un salvavidas al presidente actual. Dijo, ¿puede cambiar el presidente Boric de opinión? Dijo, por supuesto, lo puede hacer. Claro. Él miraba las cosas de una manera, desde la oposición o desde un rol como diputado, como dirigente estudiantil, ahora la tiene que mirar desde el Además rol que, institucional. veamos, desde el 2014 al 2022, por Dios que ha cambiado Chile, ¿o no? Pero este problema Pero, sigue. Libardo, es que yo creo que después del domingo lo que se está exigiendo es que el presidente gobierne, entonces no tiene que dar explicaciones para No. eso. Yo creo que la población está pidiendo que el presidente tome decisiones, no solamente, y eso eché de menos cuando dijo en su discurso, hay que escuchar a la gente. Yo creo que ya está bueno escuchar a la Hay gente. que escuchar la voz del pueblo. Hay que escuchar la voz, gracias Milner. Parafraseando al Puma Rodríguez. O sea, yo creo que ya se escuchó lo suficiente. Ahora el gobierno tiene que gobernar y eso significa definir O sea, no fue prioridades. voz, fue griterío ya. a Ya, esta altura. definir Pero el gobierno ha prioridades. gobernado esos meses. Yo creo que es como una Yo- caricatura eso. No, Paulina, yo creo que se ha echado de menos. Yo creo que uno de los factores por la cual se produce el resultado que se produjo es porque se vivía en una sensación permanente de ausencia de gobierno, de vacío de poder.
y que el presidente estaba dedicado más a esperar el plebiscito que a tomar decisiones en Pero también se le han exigido Paulina hartos Rodanovic. resultados inmediatos al gobierno en materia de seguridad, en control de la No. migración o de la Araucanía, No, me situaciones refiero que, a eso, que ¿sabes? venían de muy de atrás. Yo digamos. te entiendo, yo tengo claro que venían de muy de atrás, pero por ejemplo, el estado de excepción acotado, cuando se planteó el quinto retiro, que también hubo que hacerle casi una legislación especial para que el Partido Comunista pudiera votarlo a favor. Aquí, digamos las cosas claras, tú eres presidente del Partido Socialista y el Partido Socialista ha sido lejos el más leal al presidente Boric. Incluso cuando ustedes discutieron el tema de los cambios de la Constitución. El acuerdo. Pucha, que les costó, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdón, Cristian. Yo sé que quiere decir otra cosa, pero Cristian, tengo una pregunta para usted, pero inevitable. Usted fue ministro de Desarrollo Social. ¿Qué le parece que Giorgio Jackson llegue a ese ministerio? Es un premio de Uy, no me consuelo. acordaba de eso, que había sido Sí, ministro. pues. Si hablamos juntos, no debería. A ver, varias cosas. Respondo la pregunta, pero engancho con el tema anterior. No voy a escabullir ninguno de los dos temas. Giorgio Jackson está fuera de la Secretaría General de la Presidencia porque instaló una tesis, que el gobierno no debe gobernar hasta esperar el resultado de la Constitución. ¿Qué quiere decir no debe gobernar? No debe avanzar en las reformas estructurales que ellos propusieron en su programa de Hasta gobierno. esperar qué iba a pasar con la Y Constitución. por lo tanto perdimos 6 meses. Por eso está Jackson afuera. Y eso lo dicen moros y cristianos. ¿Por qué? Porque instaló una tesis de poner freno a mano. Esperemos. Y que entusiasmó al gobierno en esa lógica. Yo creo que fue un error garrafal. Y hoy día sería un error garrafal que el gobierno se involucrara en un proceso constituyente nuevamente, fuerte, y no dejara que el Congreso trabajara en un acuerdo político. Lo que quiere la ciudadanía y lo que queremos todos es que el gobierno gobierne. Para eso fue elegido, le quedan 3 años y medio. Queda mucho. Queda mucho y hay un montón de desafíos. Si es que gobierna, lo va a hacer con Giorgio Jackson En el en desarrollo Desarrollo social. Ahí voy a la ¿Qué otra. le parece? Evidentemente es un premio de consuelo. Pero no le gusta que esté, no lo considera capacitado para el cargo. Sí, yo no tengo la menor duda. Giorgio es un gran tipo, es un profesional, tiene experiencia en el Congreso, en la SECPRES se demostró que no tenía la capacidad para empujar en un momento adecuado, instaló tesis como las que acabo de plantear que son erradas, pero la mejor de la suerte que le vaya bien el desarrollo social. Pero Es notable, usted ocupó los dos cargos. Pero no es lo premio de mismo cuando consuelo, es comité político. premio de consuelo, ¿no será muy duro eso? ¿Premio de consuelo de verdad lo cree? No, ¿Premio de consuelo a Tomando en Giorgio cuenta la Jackson? trayectoria política de sí, Jackson. o sea, en el fondo está ahí porque no lo querían mover, pues está bien. El presidente necesita consejeros, amigos, en el buen sentido de la palabra, que lo ayuden y a lo mejor lo necesitan en otras funciones. El presidente Piñera hizo lo propio con Rodrigo Ginspeter, le pide que se vaya al Ministerio de Defensa. Entonces, y también me imagino que habrán seguido conversando en su primer gobierno. Pero, eso es así, eso es así. Cristian. Yo afortunadamente no me tocó vivir ese minuto complejo personal que te dicen que te tienes que ir porque no lo estás haciendo bien. Yo afortunadamente tuve el problema al revés, que me dijeron véngase para acá porque necesitamos conformar equipos distintos, colaborar, no porque fuera un estorbo en un ministerio. Entonces es complejo eso, claro que es complejo, claro que es difícil. Pero bueno, tiene una tremenda oportunidad para hacerlo bien en un ministerio que es maravilloso. Es que eso te iba a decir, tú que fuiste Maravilloso. ministro de Desarrollo Social, yo creo que tal vez Giorgio puede tener un muy buen desempeño ahí porque es un ministerio que se tiene que preocupar por una parte de la evaluación social, todo el tema de la pobreza, de cómo implementar política. Él tiene un criterio político, un buen criterio pero Paulina, político. es un premio de consuelo, ¿no? Exacto, Es dijo que era mira, un premio más allá de consuelo. eso, yo creo que si el presidente lo hubiera querido dejar como consejero, lo podría haber puesto en segundo piso, de jefe de gabinete. O sea, yo creo que él tiene actitudes políticas y que va a poder conducir bien ese ministerio. Tiene también todo el tema me imagino yo que en algún minuto se va a reponer la idea de tener este Ministerio de Asuntos Indígenas, que debiera salir de ahí para darle alguna conducción política a los temas de los ¿Paulina? pueblos originarios que no sean desde interior, porque ahí no hay soluciones, ahí hay, digamos, orden público. Chuta, hay- tremenda pega entonces. Por eso lo digo, entonces yo creo que aquí ese ministerio es un ministerio muy bonito. Es que porque Gabriela tiene Alegría, ver- que estuvo en La Moneda, nos decía que vio a un Giorgio Jackson rígido ayer. Pero mira, No tiene... estaba entusiasmado, al este menos ministerio corporalmente. tiene todo el estaba ciclo complicado. vital. Tiene desde el programa Chile Crece Contigo, que lo implementó la presidenta Bachelet, cuando nacen los bebés en Chile en un hospital público, todos tienen derecho a cuna, a ropa, a un montón de cosas, incluso a
a libros que se les dan a cosas para la estimulación de los bebés. Entonces, bueno, tienes desde el Chile Crece Contigo, pasas por el INJUV, pasas por el Senama, Usted ya, la parte usted lo ve- del usted lo ve adulto como una mayor. oportunidad. Tienes Ya. todo el ciclo vital. Entonces es un ministerio maravilloso. Que Bien. yo creo que tiene grandes A posibilidades ver. en lo social. Paulina, bien, está muy resulta que bien. aquí, porque efectivamente Gabriel Alegría, tú perteneces a la misma generación, tú también, ¿ah? Entre paréntesis. Sí, siempre Son los hacemos la millennials. referencia. ¿Cómo me lo dices como algo chuta? No, al revés. No, yo digo, yo aprendo de los jóvenes, hay que aprender de los jóvenes. Pero yo quiero preguntarte, Gabriel, porque ayer efectivamente uno lo veía como tieso, pero Axel Calle nos decía, ay, por favor, si es tieso, decía No, Axel Calle. yo ahí no No, yo estaba no muy es. de acuerdo. Yo creo que no, yo creo que tampoco no, estaba no de tiene acuerdo. nada de tieso No. Giorgio Jackson. Yo creo que, Cristian, usted también lo conoció, usted también lo vio en el Congreso. Aparte, era deportista el caballero. Cristian fue Sí, ministro de dejó las de hacer Express. deporte, Dejó, parece. Giorgio era diputado en ese minuto, entonces hubo Con la harta cantidad vinculación de ahí. Y Giorgio nunca ha sido un personaje tieso, un personaje rígido para nada. Y ayer se le veía muy complicado corporalmente hablando. Claro. Y eso ya dice Es que muchísimo bueno, no de es lo que está fácil. pasando. Convengamos que lo están sacando del ministerio Pero le dan un desafío original. distinto. Pero, Es reármese desde adentro. El problema para la Isquia es que a Isquia, en el duro pavimento, porque la colocaron en el pavimento, la sacaron para la calle, para no decirlo como corresponde. Pero a él le dieron una oportunidad distinta. Le dijeron, señor, vaya, usted es bueno, vaya para allá, al Ministerio del Desarrollo Social, Sí, reinvéntese como ejecutivo desde ahí. claro. Y yo no sé qué va a hacer la Isquia ahora. Yo no sé qué va a hacer ella ahora. Pero sé que Descansar, lo que tenía que descansar. hacer... Es lo- tan importante lo que va a hacer la Isquia, Descansar. porque yo sinceramente siempre, los trascendidos al menos, Paulina debe saber más que yo en ese plano, es que siempre Boric pensó en Giorgio Jackson como su sucesor. Entonces, en desarrollo social, si vamos a enfrentar una situación económica compleja, que todos sabemos que viene, Claro. de aquí a fin de año, y el próximo también, ahí tiene una oportunidad Enorme. para lucirse, como dice Paulina. O sea, se puede lucir, va a depender de él, evidentemente. Solamente ¿Ah? de él. Desarrollo Solamente social de él. es Pero como es una obra gran pública, oportunidad. finalmente, hoy día. O de sea, es lucimiento. una tremenda oportunidad. ¿Cierto? Es una tremenda. Tú como Tremendo, ministro, porque el ministerio- exministro A mí me de... tocó estar 58 días en el Ministerio de Desarrollo Social, que lo lamento. Sí agradezco mucho que estuve viviendo un buen tiempo y luego terminé en esa moledora de carne que es la Secretaría General de la Presidencia, que es compleja. Oiga, qué hartas cosas hizo. Y después la convención. Oye, usted ahora llama al Tiene la presidente Piñera y le dice, convención. ¿qué le dice al presidente Oye, Piñera? acá Oiga, tenemos otra persona con vocación de servicio público. No, pero es que ¿ves? se lo digo en pasó. serio. Y usted- Porque usted además fue sigue, ¿ah? convencional. Eso yo encuentro que ganaste No, pero la todo. convención fue un ejercicio intelectual importante y de aprendizaje. Yo le saco las cosas buenas siempre después de todo este resultado. Pero ven que el Ministerio de Desarrollo Social no es un premio consuelo, es un No, buen ministerio. pero Ah, no, sí no, es no, es no, una Muy buen oportunidad. ministerio políticamente para políticas Todo. sociales, para la impronta que quieren dar toda la generación del presidente. O sea, Oiga, y yo si- creo que de o sea, verdad. si Cristian Monker estaba más de 58 días, era presidente de Chile. Claro. Ah, fue muy rápido. Aquí No, me fue muy acaba, rápido. me No acaba de escribir un tanto. amigo y me dice, y si Gonzalo de la Carrera ¿Quién tuviera sabe? razón, y le pregunto por qué, porque él dijo que era para embajadora. Medio no lo había Para pensado. embajadora. Sí. No, Bueno, oiga. ¿Cree me usted están tiene diciendo información ¿Quién sabe ¿De si qué? más que adelante? pudiera Yo ser creo que embajadora de algo, una embajada? Bueno, yo creo que sería Isquia. muy buena embajadora, ella tiene grandes condiciones para eso. No creo fue- que tampoco Yo fuera. comparto, Libardo, tu... pero fue una, convengamos que fue una, Por ahí va. convengamos país? que fue una pesadez de... México. ¿Qué? fue una México. Ve. México, ¿ves? Yo sé, En me España, tincaba. en España están bien revueltas las cosas con el embajador. Sí. Ha hablado más de la cuenta. No, pero no lo van a mandar a España, pero México sí. Sí. Mira, Yo me tincaba con México nos envió de embajadora a Alicia Bárcena, acá a Chile, que acaba hace poco tiempo de llegar, que es una destacadísima política, que estuvo acá en CEPAL muchos años. Es Genial. una persona de gran categoría. Entonces, fuera de broma, yo creo que... Y hay mucho sí. que hacer en México. Ah, sí. Sí, con relación con Entonces, sí, Chile. si Alicia fuera no, se quiere, Isquia... Alicia no se quiere mover de Santiago de Chile. 14 años la CEPAL, más Bueno. 5 que le quedan de Manuel López Obrador. Yo creo que Pero, Isquia pero va por Alicia, ahí. estoy poniendo en el dices, fondo ah. que tenemos una gran embajadora de México en Chile, Chile, y por sí. lo tanto Chile también tiene que mandar un buen representante Sin duda, o una sin buena duda. representante, y yo creo que Isquia sería una buena representante porque ella Perfecto. es una médica joven que es representante de una generación política que hizo un gran trabajo en el colegio médico y que tiene una relación privilegiada con el presidente. Entonces, cuando tú buscas poner un embajador, ¿qué buscas? Que alguien represente bien al Ve. país
y que represente bien al gobierno y al presidente. Cristian, Está muy bien. Y México ¿sabes? está bacán. Cuando digo las cosas, tiene su cosita, ¿no? Y No, no, México sí, está ya. bacán. ¿Ah? México está bacán. Y México Ya, pero está convengamos muy bien. que Sí. esta conversación nace de una pesadez que hizo de la carrera ahí con ese tuit. Pero o de con la con carrera se cámara. lo lleva en eso y no se hace más pelota Oye, pero tampoco. en una de esas se cumple el El designio, el designio. ¿quién sabe? Oigan, pero hagamos una cosa, vamos a la moneda, por favor. Oiga, nosotros hicimos una pega larguísima ayer buscando y rebuscando. ¿Y ustedes creen que solamente encontré de Carolina Toá? ¿De Gabriel Boric? Pues no. Y hay alguien que estaba calladita ayer, sentada esperando que la nombraran. De hecho, su padre estaba a un costado. Hablamos de Pablo Aguilera. En la primera fila hablamos de la epidemióloga Jimena Aguilera, que asume el Ministerio de Salud el día de ayer. Miren los tweets que encontramos ayer. ¿No les parece raro que en momentos que hay consternación pública por actuar de carabineros ocurran bombazos en Santiago el 20 de diciembre de 2010, sembrando ya una 12 duda años, ¿ah? gigante? Oye, Twitter es ¿Qué una habrá cosa pasado en pero esa época? peligrosísima. Y yo creo que me estoy Gabriela saliendo debería ahora de peligro. Twitter. Está ahí. Hay que borrarlo en Twitter. Yo creo que Twitter hay que puro mirarlo nomás, no hay que escribir nada. No, Poner dedito. el dedito para arriba, dedito para abajo. Ya, pero a ver, ¿Qué habrá querido decir claro, con ese tweet? entremos en eso. Ese es el punto. Ahí está la gran duda de por qué lo habrá puesto. Estamos hablando 2010, esto era previo también a las movilizaciones estudiantiles, un año antes, y por tanto también el ambiente estaba muy crispado en ese minuto. Ahora, ya entrar a vincular consternación pública, que hayan bombazos con el actuar de carabineros, yo creo que ahí es donde hay que poner el ojo. Habría que preguntarle qué quiso decir con Claro, ese tweet. Sí, estábamos reconstruyendo Claro. el país, Vamos. estábamos post-terremoto. claro, Sí, claro, sí, sí, por quizás diciembre. quizás fue un caso de bomba que hubo en la Diciembre. época, recuerden Tienen ustedes, que, sí. en Santiago. Vamos a revisar En las más, Condes, creo. Gabriel. Habría que revisar qué pasó el 20 de diciembre. Porque Revisemos más. Tiene que ver Ya. muy con la Bombas en el cobertura. metro de Santiago. Eso puede está ser. la cosa. Sí, Puede ser, puede En la ser. escuela militar. Ya. Gobierno defrauda a sus votantes. Ley de aborto ahora, 7 de julio de 2015. Un Ay, tema ay. polémico, no solamente para este gobierno, sino que incluso en la convención, y ahí Cristian se debe acordar, la votación del aborto en la convención constitucional fue bien compleja, fue bien peleada. Imagínense en esta época hablando Pero de espera, ley en de aborto 2015 ahora. gobernaba Sí, la Bachelet. presidenta Bachelet. Sí, pues. Presidenta. Y ella y entonces aquí Jimena Aguilera está diciendo ley de aborto ahora no son las 3 causales en No, de pues. esa época. Todavía no estaba No, la pues cosa. debe estar hablando precisamente de la ley de aborto completo, ya que se permita completamente el aborto y no por estas 3 causales que tenemos hoy día. Y ahí O sea, ella también quería más, marca un punto. quería Ella más. quería mucho más. Y eso marca un punto bien relevante, porque evidentemente este gobierno se considera feminista, se declara a sí mismo feminista y por lo tanto el tema del aborto no es menor. Y ese es un tema que va a seguir y que eso independientemente del tema constitucional o no. O sea, yo creo Claro. que no me cae la menor duda. ¿Ah? Sí, Lo pues. sé. Sí, pues. Oye, vamos, Hay más. vamos, hay más, tengo muchísimos más, así que afirmémonos. Ese silencio. Y este sí que me parece interesante, por favor pongan atención, no debe haber una ley de reforma a las ISAPRES, hay que crucificarlas para que resuciten como complementarias al Seguro Único de Salud. Esto fue el 29 de marzo de Espérame. 2013. Cristian Monker está mirando esto con una cara. ¿Está disfrutando usted? No, es que viene. No, porque la próxima vez que lo invitemos le vamos a Oye. hacer lo mismo. Así que vaya, si Vaya quiere, borrando. aprovecha a borrar. Y lo que me están pasa, buscando, y lo que están pasa es que una de las buscando. cosas urgentes hoy es reforma del sistema Es de que salud. claro. O sea, ella va a estar a cargo. Esto, el tuit con esta necesidad del sistema de la red. A ver, ¿cómo pero calza? espérense un ratito, porque resulta que el ex ministro Mañalich nos dijo acá que él también estaba de acuerdo con que las ISAPRES iban a desaparecer No, eso y se estamos de hacía una acuerdo. reforma. A eso, lo que pasa es que el término es Es bastante que la palabra complejo, crucificarla es como... Es el complejo. Y yo también estoy de acuerdo. Si ¿Ah, sí? en la convención, no, crucificarla, por favor. En la convención, este tema se discutió y el gobierno anterior y lo han planteado. Yo creo que tenemos que avanzar a un sistema de seguro único de salud. Y con seguros complementarios. Con Y seguro lo que complementario. nosotros decíamos, donde cada persona pueda elegir. Y eso tiene que quedar absolutamente claro, evidentemente, entre una y otra alternativa. Pero tenemos que avanzar una fórmula de ese tipo. Y las ISAPRES van a tener que buscar una fórmula desde la legalidad de adecuarse a este nuevo escenario. Ahora hay que hacerlo bien, porque tampoco vamos a terminar de golpe y porrazo con el sistema que tenemos ahora. Pero porque va a Cristian, quedar un- convengamos que esto que Pero nos está eso diciendo no- usted, Tiene que el tener año una 2013 gradualidad. no había un acuerdo Claro. en este sentido No, y no, probablemente Jimena Aguilera tampoco pensaba
que ¿cuántos? 7, 8, 9 años después a ser ministra. No, y que iban a pasar un guitarrón Oye, mexicano. Antes de poner guitarra, tweet, un guitarrón hay que mexicano. llamar a la Yolanda Sultana y preguntarle cuál es el futuro de uno para no meter la pata. La tía Yoli Yo digo que lo hay va a que- atender bien. La tía Yoli lo va a si atender quieren bien. ser políticos, que hay que moderar el discurso en Twitter. Sí, así parece. Eso parece que es, Oye, es pero reina, además reina de oro. hay que tener ojo con este tuit, porque se habla de crucificar las ISAPRES. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha hablado muchísimo de este Plan Nacional de Salud, así que yo también pondría mucho ojo en lo que podría pasar en los próximos meses respecto a ese tema. Así que no nos quedemos Al margen del tema constitucional. al margen del tema Pero constitucional. mira, el Twitter, si uno lo lee y lo vuelve a leer, ¿qué es lo que está diciendo ella? Que las ISAPRES ya están como superadas y que hay que resucitarlas como complementarias a un seguro único de salud. O sea, no hay que eliminar las ISAPRES, sino que tienen que Pero renovarlas, reformularlas en el marco de una reforma. O Pero sea, está convengamos cuadrada que con la reforma, que es lo crucificar importante. también Lo un terrible sería que no quisieran reformar la salud. Mire cómo la Paulina le presta tremendo ropero a la ministra de Salud hoy. ¿Ah? Tremendo ropero sacó aquí y dijo, tome la ministra, tome. No, Ahí, pero póngase en esto. es que de verdad hay que leerlo bien, porque Sí. no es que ella esté en contra de las ISAPRES, Claro, lo sino que que la dice, palabra tienen es- que adecuarse a lo que hoy día... A mí en todo caso me puede llama la terminar. atención, Gabo, porque ella durante la pandemia, no recordemos quién es Jimena Aguilera, es una muy destacada epidemióloga que durante la pandemia tuvo el tono más ponderado de todas las personas que opinaban en ese momento. Recordemos Sí. que el colegio médico tenía una actitud bastante directa, ruda, algunos De dirán oposición. de oposición al gobierno del Así presidente es. Sebastián Piñera, Así y ella jamás se le escuchó, ¿no es así, Cristian? Sí. Sus opiniones No eran... así a la ex ministra del Interior, que fue muy dura. Muy Pero por dura. eso le digo, ella tenía Bueno, yo un creo que tono también tiene muy que ver con moderado. que si tú no eres entretenido para escribir un tweet, nadie te lee. Entonces también Eso está es bien, cierto. pues, si quiere un poquito de pantalla con su tweet, me imagino en el año 2013. Ahora, ella va a estar a cargo de este tema. De la o sea, crucifixión. lo que ella reclamaba en 2013 le Hágalo. toca a ella. Ahora. Hágalo. Tiene que hacer la Hágalo. reforma. Paulina, tiene que hacer Hágalo esa reforma. ahora. Tiene que hacer esa reforma Hágalo. porque es muy necesaria. Sí. Cualquiera de nosotros que, ni Dios quiera, tiene que ir por alguna afección de urgencia y todo, tú sales con cuentas de 100 millones de pesos, de una Brutal. clínica de 150 millones. O sea, es algo que una persona normal no puede pagar. No. Entonces, convengamos en que tenemos un problema, en que la salud pública es de muy buena calidad, pero no tiene la suficiente cobertura, porque tiene mucha demora. La Sí. gente para operarse hay largas listas de espera que Exacto. además se demoran más ahora después de la pandemia. En fin, entonces si no le damos solución a eso, que es lo primero, porque nosotros necesitamos, lo primero es estar sanos y después todo lo demás. Esa instrucción, Paulina, te la va a dar tú a todos los diputados, a los senadores, a los ministros, de urgir las reformas de salud, educación, pensiones. ¿Das esa instrucción? Mira, el gobierno tiene que hacer esta reforma y yo en lo personal creo que tal como lo hizo el presidente Lagos en su momento, cuando hizo la reforma del auge, que acuérdense que fue muy criticada, que dio garantías explícitas, es decir, hay prestaciones médicas en Chile que la persona que tiene desde hipertiroidismo, que te dan el remedio que te tienes que tomar todos los días para la tiroides, hasta otras cosas, las afecciones bronquiales, yo lo sé porque mi hijo tiene los bronquios, ¿cómo sabes esto? Asma, bueno, en fin. Tú tienes cobertura garantizada, es decir, que toda persona tiene derecho a ir a retirar los medicamentos, que te atienda un doctor, etcétera. Bueno, eso lo hizo el presidente Lagos y nombró un destacado médico a cargo de eso, una especie de ministro paralelo, porque era de tal envergadura esa reforma que doctor requería Sandoval. aquello. Sí, el doctor Sandoval, Hernán Sandoval, y que hizo un tremendo trabajo y sacó la reforma en el plazo. Entonces, tú en un ministerio en que tienes que construir hospitales, tienes que estar preocupado de que haya especialistas en todo Chile, porque ese es un grave problema. Tienes que estar preocupado Paulina, de los gremios. mire, Es decir, tenemos imágenes tienes en que vivo. tener una persona. Paulina, a cargo tenemos de la imágenes en reforma. vivo de Ana Lía Uriarte que está ahí ¿Cuáles son sus en el expectativas? Congreso de la República. A ver si logramos escuchar algo. Ministra, ¿nos podría comentar sus primeras impresiones, sus expectativas? Queda con el cable. Queda con el cable. Solo ahí. Tenemos que entrar a la reunión.
Sí, Cata, llegó Al finalmente la líder. ministra Secretaría General de la Secretaría General de la Presidencia. Acaba de hacer ingreso a la oficina del presidente de la Cámara de Diputados sin entregar declaraciones, acompañada también de la subsecretaria de esta misma cartera. Señaló a los medios de comunicación que a la salida de este primer encuentro aquí en el Congreso Nacional nos iba a entregar algunas palabras, pero lo que sabemos y lo que ustedes pueden ver... Ya, bueno, lo que pasa, evidente, mucha prensa esperando el arribo, el aterrizaje de Analía Uriarte en el Congreso. Veíamos como algunos parlamentarias la saludaban. Me imagino yo también funcionarios Oye, mi y amiga funcionarios que Analía se trabajan en el muere si ve Congreso. que le pusieron Lía a Uriarte ahí, ¿eh? Es Ana Analía. Lía. Analía. Ya va a arreglar Sí, a- Ya, al tiro. Tiene toda la Ah, razón. ustedes son amigas. Sí, ella fue mi primera jefa. Mira. Hace ¿Y como qué? 25 años ¿Dónde? atrás. Mira. ¿Dónde? Cuando yo era estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, el tercer año los abogados, o sea, los estudiantes pueden procurar, o sea, ayudar, ser ayudantes de abogados, el que lleva los papeles. Ya. Y mi primera jefa fue ella en el Instituto de Normalización Previsional en aquella época, hoy Mire. IPS. Vamos a ver cómo le va, pues. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa esta jornada en el Congreso con la nueva ministra de las Express, Gabriel Alegría. Mientras esperamos esa reunión de Analía Uriarte con Raúl Soto primero y luego con Álvaro Elizalde, que ya está aclarado que parece que no se llevan tan mal como nos habían dicho, así que al menos ya despejamos esa duda. Exacto. problema. Pero yo quiero preguntarle algo a Cristian Monkeberg. Lo tengo aquí como de casi de puchimolá, no nada contra usted, no vaya a pensar eso. Mira en la cara pero que quiero te da, volver a un tema relevante que con el que partimos esta conversación. Me quiero detener en Isquia Siches. Lo hemos hablado, o sea, incluso se comentó de que ella podría llegar incluso a una embajada. ¿Es eso, por ejemplo, un premio de consuelo para Isquia Siches? Depende. ¿De qué? Estas cosas también hay que matizarlas. Ella es una profesional, lo dije, políticamente a nosotros nos trató de manera muy dura como gobierno, creo que de manera injusta. El presidente lo reconoció en su discurso de la cuenta pública, el actual presidente Boric. Entonces, está bien. Creo que a mi juicio también, segundo punto, y lo dejo planteado desde ya, creo que no fue acertado que ella fuera ministra de Interior. Creo que podría haber tenido un mucho mejor desempeño en un ministerio distinto, en un ministerio sectorial. Porque ¿Pero de una en un ministerio sectorial? o sea, a la segunda pasada. Si a mí me hubiera significado una sugerencia, creo que de inicio debería haber sido un ministerio sectorial, porque además ya tenía un potencial electoral, de acuerdo a las encuestas de esa época, hoy día no sé lo que estará, que era bien evidente. Ahora, si se toma, por eso digo yo depende, si se toma un tiempo de O sea, la retiro, sondearon de candidata presidencial, eso es efectivo. Sí, eso así. Tenía una muy alta popularidad en su minuto. la más alta de todas, el año previo a las elecciones, mucho más Sí. que el presidente, que Gabriel. Mucho más. Entonces, Pero acuérdense que ella dijo ahí que ella le faltaba preparación para Sí. eso. ¿Se acuerdan? no, está Pero bien. recuerde usted que también el presidente dijo en su minuto que le faltaba tiempo para ser Bueno. candidato presidencial. Y yo me imagino En política que- todo puede pasar. Pero yo me ya les imagino dije que- que un día, un año, son Sí, 7 años, así que toda la ya razón. tiene toda la preparación. Yo Toda me la imagino que el diseño de ella de primera figura después del presidente apuntaba también un poquito a eso, una eventual sucesión, pero creo que no fue un buen diseño. Ahora, ¿por qué digo depende? Y con esto termino, porque creo que si ella toma un tiempo y evidentemente sale, toma un respiro y luego en un mes más, en 40 días más, asume un rol distinto, yo no le veo ningún problema, no lo veo un premio consuelo, veo que es aprovechar su potencialidad en una función distinta. Es distinto a que si hoy día está yo acá y mañana la pongo en otro lado, creo que es un poquito más complejo, pero un tiempo, y además que yo creo que ella va a agradecer un tiempo de respiro. Ella quiere estar con su me hija. imagino. Bueno, de hecho, me permiten contarles algo. No podemos mostrar la foto de la niñita porque no corresponde. Pero en su cuenta de Instagram, que ella tiene 571.000 seguidores, ella lo que postea es la foto de su niñita, que se llama Cala, y saben que tiene más de casi 150.000 visualizaciones. ¿Y qué dice? Likes. No, pues dice... Ella espérame. dice algo bien bonito. Mira qué lindo. Espérate, lo voy a leer. Es que, dame un segundito. Acá está. Dice, cosas hermosas de la vida. Exacto. Oye, como que se va a poder corazón. dedicar a su hija. Oye, Esa Mirna, política. yo además quiero agregar algo. Y de nuevo estuve haciendo arqueología tuitera, aquí tengo el teléfono incluso. Una portada de una revista, la revista Ya, en la que apareció la ex ministra de Interior, Isquia Siches, y señala el 12 de mayo del 2020, no me atraen mucho los cargos políticos.
Mira. y termina siendo la figura principal del gobierno del Bueno, presidente porque se lo Gabriel pidió el presidente. ¿Alguien le puede decir que no a un presidente? Es que la vida Particularmente tiene ella tomó tantas mucha fuerza en la segunda vuelta, cuando se fue al norte, recorrió el país. Claro, hay una gratitud en lo que ella significó para el entramado Pero, político. pero de la también le elección de la preguntaron en su segunda minuto vuelta. si, también le preguntaron en su minuto si quería ser presidenta y ella decía si hubiese querido ser presidenta no estaría en Interior, como diciendo, bueno, me dieron la pega más difícil que existe hoy por hoy en el país. Si convengamos en eso también, insisto, Cristian, uno le puede decir que no a un presidente cuando te llama a un cargo. Es que, Francesco, Yo creo que no. yo creo que no. Aparte de eso, ella cumplió un rol fundamental en la segunda vuelta, por lo tanto yo creo que incluso por los trascendidos que yo tengo es que ella pidió el Ministerio del Interior específicamente, Pero y porque tenía presidente- ganas. pero porque nadie lo quería. Y el presidente concede el Ministerio del Interior por una razón. Pensó el presidente que si el éxito que tuvo de recuperar Correcto, votación en exacto. el norte del país, principalmente, y por donde ella pasó, él pensó que había hecho un tejido político que podía repercutirle positivamente ocupando la Así cartera es. de Interior. Entonces, hace la solicitud, Claro. calza Ya, pero perfecto. Libardo, nadie quería ese ministerio. Mire, ¿sabe ¿Quién cómo hubiese ella querido sí. ese ministerio? Pero No, ella pero, sí, pues. pero mire, Ella sí siempre lo hay- quiso. Siempre, mire, Francesco. No estoy de acuerdo. Dicen, pero llegado el momento de la verdad, que te propongan. ¿Sabe cómo nombra ministro a una persona? Yo le pregunté a Belisario Betancourt, ¿cómo se nombra ministro a una persona? Y aquí que hay uno que lo han nombrado 3 veces ¿Cómo? ministro, así. ¿Cómo? Es que alguien lo propone un partido político, lo propone alguien. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto, Cristian? Alguien te propone. ¿Ya? Pero lo fundamental, que nadie te vete. Déjeme decirlo, porque entonces le pregunté yo, ¿pero por qué? Dijo, no, porque yo puedo querer nombrar a una persona. Voy a nombrar me voy a nombrar a mí, papá, no sé. Voy a nombrar a Libardo Buitrago, ministro de Me Comunicación. autonombro, Me dices tú. autonombro. Ya. ¿Ya? Y de pronto ya hay el efecto de la proposición. Y de pronto alguien, pero ¿cómo va a nombrar a ese señor Buitrago? Si hace 20 años se robó una gallina, presidente, y mira, aquí tengo las plumas de la gallina que se robó, y te pone las plumas ahí, y hasta ahí quedó, te vetaron. Ya. Que alguien te proponga y nadie te vete. Es la clave para que el nombre ministro... Sí, pero a veces uno mismo se veta. Po. Sí, pues. Miremos pero ayer a puede su decir- secretario Cataldo. Claro. Sus declaraciones, Total, sus el Twitter, tweet. su intensidad, Sus dedos. sus dedos lo condenaron. Tus dedos lo No, pero condenan. perdón, estamos de acuerdo, pero hay un minuto, y esto lo hablamos con Evelyn Matei, ¿se acuerdan ustedes acá en el programa en su minuto también? Que ella dijo que le ofrecieron en su minuto el cargo de ministra del Interior y ella dijo que no. No, Pero algo así dijo ella. sí lo dijo, ella era alcaldesa. Sí. Y efectivamente se sondeó eso. Claro. Hoy día las cosas se pueden contar, pero se sondeó. Pero en el fondo el tema era que ella sí dijo que no. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuesta decir que no. En una época también. Yo me acuerdo una vez que Francisco Vidal también decía públicamente, oye, en un momento que no se sabía si Michelle Bachelet iba a hacer o no cambios, decía, puta, por favor, que no me llame, porque no es fácil decirle a un presidente o presidenta que no. Porque también, ojo, si te están llamando para cumplir una pega por tu país. Es que tú tienes razón, pero hay un punto, que es el sueño de uno. Que si a uno lo nombran y hace bien la pega, su carrera política se dispara. Así Tiene es. que ver con que tú tengas convicción y tengas gestión. El que tenga esas Estamos dos de cosas, acuerdo. el ministro de Interior, que lo va a llegar a hacer bien, se dispara. Y en el caso de Isquia Siche, había una deuda de parte de Boric por lo que significó para la segunda vuelta. es su compromiso en la campaña. Entonces no es solamente Claro. que le haya pedido, Ya, pero no Patricio, me tú me estás cabe la diciendo que la menor premiaron duda. con el Ministerio del Interior. No. Yo estoy El seguro peor premio que te podían haber dado en la vida. depende. Ella pensó, y a lo mejor con justa razón, No. a lo mejor su inexperiencia política se reflejó en su desempeño. Ella pensó lo que acaba de decir Libardo, es decir, acá, porque una cosa que no le gustan los cargos públicos, pero a lo mejor sí le interesa tener proyecciones políticas, y en un Ministerio del Interior, en un momento muy clave, que se necesitaba una persona de confianza con las redes Yo no que me tú puedo creer que señalas. alguien quiera el ministerio como para proyectarse, porque con lo que Pero está pasando en lógico, Chile, con lo que está Ahí pasando sí que en tenemos Chile. fusiles. Ya. Bueno, ¿qué nos queda claro? Nos queda claro que el gobierno inició un segundo tiempo, ¿verdad? Un segundo tiempo con nuevos ministros, ministras. Vamos a ver cómo sigue adelante ese segundo tiempo. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Gracias. Cristian. Patricio, por estar con Gracias. nosotros esta mañana. Gabo, por supuesto, con toda tu experiencia. Ángeles Araya.